El 13 de mayo de 2025, una joven de 23 años estaba transmitiendo en vivo desde su salón de belleza en Zapopan, Jalisco. Sonreía para su cámara, hablaba con sus seguidores, mostraba su negocio. Minutos antes, había dicho en voz alta, casi como un presentimiento: «Güey, a lo mejor ya me iban a matar a mí». Nadie que la escuchó en ese momento pensó que tenía razón. 12 minutos después, un hombre entró por la puerta, preguntó su nombre y le disparó 2 veces frente a cientos de personas que estaban viendo la transmisión en tiempo real. Se llamaba Valeria Márquez. Lo que pasó esa tarde y lo que se ha descubierto desde entonces expone algo que va mucho más allá de un crimen pasional. Una posible orden directa de uno de los líderes criminales más buscados de México y una fiscalía que tardó más de un año en señalar públicamente a un responsable. Valeria Márquez tenía 23 años y vivía en Zapopan, un municipio que forma parte del área metropolitana de Guadalajara, Jalisco. Como muchas jóvenes de su generación, había construido una identidad pública a través de las redes sociales, combinando su vida personal con la promoción de su negocio. Tenía más de 90,000 seguidores en TikTok, un número que la colocaba en una posición visible dentro del ecosistema de creadoras de contenido enfocadas en belleza y estilo de vida en México. Compartía consejos de belleza y cuidado personal, y usaba esas mismas plataformas para dar a conocer su estética. Blossom The Beauty Lounge. Sus transmisiones en vivo eran parte habitual de su rutina de trabajo, una herramienta para conectar con clientas y seguidores, mostrar procedimientos, promocionar servicios y, como cualquier emprendedora en el mundo digital de hoy, mantener visible su marca. Para ella, encender la cámara era un acto cotidiano, no distinto de abrir la cortina de su negocio cada mañana. Jalisco, y en particular la zona metropolitana de Guadalajara, es territorio disputado por distintas estructuras del crimen organizado, entre ellas el Cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, y células asociadas que operan en varios estados del centro y occidente del país. Una de esas células, conocida como los R's, mantiene presencia documentada en municipios de Michoacán como Apatzingán, Uruapan y Morelia, además de actividad en Jalisco. Al frente de esa organización, según las autoridades federales, está Ramón Ángel Álvarez Ayala, conocido como el R1. Este dato, que en mayo de 2025 no formaba parte del relato público del caso, se volvería central más de un año después, cuando el gobierno federal reveló una posible conexión directa entre este grupo criminal y la muerte de Valeria. Pero el 13 de mayo de 2025, nada de eso era todavía parte de la historia que se contaba. Ese día era para Valeria un día de trabajo como cualquier otro. Publicó una selfie desde su estética y promocionó sus servicios en redes sociales, como lo hacía con frecuencia. No había en apariencia ningún indicio público de que algo estuviera mal. Sin embargo, las horas siguientes revelarían que ella sí percibía una amenaza cercana, algo que, según las autoridades, tenía relación con una relación sentimental previa que había terminado de forma conflictiva y que había mantenido hasta ese momento dentro de su círculo íntimo. Es en esa combinación una joven visible, con un negocio propio y una comunidad digital construida con esfuerzo, y una amenaza personal que no había sido denunciada formalmente ante las autoridades, donde se empieza a construir el contexto de lo que ocurriría esa tarde. La tarde del 13 de mayo comenzó con una señal de alerta, que en retrospectiva resultó decisiva. Horas antes del ataque, un hombre se presentó en la estética con el argumento de entregar un regalo costoso. Al no encontrar a Valeria en ese momento, dijo que regresaría más tarde para dárselo personalmente. Una empleada del negocio, identificada como Erika, fue quien atendió esa primera visita y quien después relataría los detalles de lo ocurrido. Fue en ese momento cuando Valeria expresó, frente a quienes estaban con ella, la frase que después se volvería central en la reconstrucción del caso. «Güey, a lo mejor ya me iban a matar a mí». Poco después insistió: «Ya me voy a ir, porque ya me ondeé». A pesar de esa inquietud, Valeria no abandonó el lugar de inmediato. Continuó su transmisión en vivo. Durante los minutos siguientes, distintas personas entraron al negocio con pretextos que, vistos ahora, encajan en un patrón. Alguien entregó un pedido de cafetería. Otra persona
Una amiga identificada como Vivian de la Torre se acercó a Valeria con varios regalos, entre ellos un peluche con forma de cerdito, el mismo que Valeria cargaba en sus brazos en el momento en que fue atacada. Al mismo tiempo, Valeria intercambiaba mensajes con esa misma amiga, quien insistía en que se quedara en la estética un poco más de tiempo. La incomodidad de Valeria ante esa insistencia quedó registrada en su propia transmisión. «Es que quiere que me espere», dice la Viviana, que porque quiere ver mi cara. «Rápido, pendeja, que me tengo que ir». Ese mensaje, dirigido a alguien que la presionaba para permanecer en el lugar justo antes del ataque, es uno de los elementos que más preguntas ha generado en la reconstrucción del caso. Aunque hasta ahora no existe una acusación formal contra esa amiga, y su papel parece haber sido, según los propios mensajes, el de alguien que no sabía lo que estaba por ocurrir. Minutos después, un hombre que había llegado en motocicleta entró al negocio. Preguntó por la identidad de Valeria Márquez. Al confirmar quién era, le disparó 2 veces, una en el abdomen y otra en la cabeza. Todo ocurrió frente a la cámara que seguía transmitiendo en vivo. El atacante salió del negocio inmediatamente después y escapó en la misma motocicleta en la que había llegado. La empleada Erika fue quien cortó la transmisión en el momento del ataque. Vecinos y clientas que se encontraban cerca dieron aviso a los servicios de emergencia, y los paramédicos que llegaron al lugar confirmaron que Valeria ya no presentaba signos vitales. El ataque ocurrió alrededor de las 18:30 horas, sobre Avenida Servidor Público, en la Colonia Real del Carmen, Zapopan. En cuestión de minutos, la noticia del asesinato, acompañada de fragmentos del video en vivo, comenzó a circular en redes sociales, mucho antes de que la Fiscalía de Jalisco emitiera un comunicado oficial. La evidencia central de este caso es, en sí misma, excepcional. Una transmisión en vivo que documentó el crimen mientras ocurría, vista por cientos de personas conectadas en ese momento y replicada después millones de veces en redes sociales. Pocas veces, una investigación cuenta con un registro audiovisual tan directo del momento exacto de un ataque armado. A esa grabación se suman los mensajes y expresiones de la propia Valeria en los minutos previos, la alerta sobre el hombre que llegó preguntando por ella con el pretexto de un regalo, la frase sobre un posible intento de asesinato, la insistencia de su amiga para que permaneciera en el lugar. Cada uno de estos elementos ha sido señalado como parte de un patrón de movimientos alrededor de Valeria, que, según la reconstrucción hecha a partir de la propia transmisión, coincidió con el momento del ataque. Después del crimen, circuló en redes sociales un presunto audio en el que se escucha a Valeria describir maltrato emocional por parte de un exnovio. En esa grabación, cuya autenticidad no ha sido confirmada oficialmente por la Fiscalía, se le atribuye la frase: «Me dijo que yo ya estaba muy usada, que a él no le gustaban las mujeres que ya habían pasado por muchas manos». Es importante subrayar que este audio no ha sido validado como evidencia formal dentro de la carpeta de investigación. Su circulación pública antecedió y en cierto sentido presionó cualquier conclusión oficial sobre quién había amenazado a Valeria antes de su muerte. Desde la misma noche del crimen, la Fiscalía de Jalisco anunció que el caso sería investigado conforme al protocolo de feminicidio e inició la revisión de cámaras de videovigilancia de la zona, testimonios de empleadas y clientas, y un análisis de las comunicaciones de la víctima en los días previos al ataque. Ese trabajo, sin embargo, avanzó durante meses sin traducirse en detenciones públicas ni en una identificación oficial del atacante o de quien pudo haberlo ordenado. El giro más significativo en la evidencia del caso llegó más de un año después, cuando el gobierno federal detuvo a Ramón Ángel Álvarez Ayala, el R1, el 30 de julio de 2026, durante un operativo coordinado por autoridades federales y estatales en Jalisco. La captura de el R1 se dio en el marco de la investigación por el asesinato del entonces alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, ocurrido el 1 de noviembre de 2025, durante el Festival de las Velas, en el marco de las celebraciones del Día de Muertos. En ese caso, hasta ese momento, las autoridades ya habían detenido a 31 personas relacionadas con la planeación, ejecución y encubrimiento del homicidio. Fue precisamente al integrar la información obtenida de esa detención cuando el gobierno federal encontró elementos que, según explicó, permitían fortalecer la investigación sobre la muerte de Valeria Márquez. Un día después de la captura, el 31 de julio de 2026,
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, reveló en la conferencia matutina en Palacio Nacional que el R1 había ordenado el feminicidio de Valeria Márquez a petición de su propio hijo, identificado como Francisco N. Según Harfuch, Francisco había mantenido una relación sentimental con Valeria y la había amenazado en varias ocasiones antes del crimen. De acuerdo con el funcionario, todo indica, esto ya se va a probar, que el hijo le pide a su papá, al R1, que cometan el feminicidio. Esta revelación no implicó que la investigación estuviera cerrada. Harfuch fue claro en señalar que se trata de un expediente distinto al del caso Manso, aunque ambos comparten al mismo presunto autor intelectual detenido. Al momento de esa conferencia, Francisco N. continuaba prófugo y las autoridades federales habían iniciado un operativo específico para localizarlo, basándose en los nuevos indicios obtenidos. En un primer momento, la respuesta institucional al caso de Valeria Márquez fue la esperada tras cualquier feminicidio en México. La misma noche del ataque, la Fiscalía de Jalisco abrió una carpeta de investigación bajo el protocolo correspondiente. Sin embargo, las semanas se convirtieron en meses, y los meses en más de un año, sin que esa fiscalía reportara un solo detenido de forma pública. Para una comunidad que había visto el asesinato ocurrir en vídeo, en tiempo real, la ausencia de resultados concretos generó una frustración creciente y sostenida. Uno de los datos que más indignación provocó y que salió a la luz conforme avanzaba la revisión del caso fue la declaración del propio alcalde de Zapopan, Juan José Frangie, quien reconoció que las oficinas municipales no tenían constancia de que Valeria hubiera solicitado, en los días previos al ataque, algún tipo de ayuda formal a las autoridades, por las amenazas que, según se supo después, ya venía recibiendo. Esa afirmación dejó abierta una pregunta incómoda. Si Valeria percibía el riesgo con la claridad suficiente como para decirlo en voz alta, minutos antes de morir, ¿por qué ese riesgo nunca llegó a un expediente policial antes del ataque? La respuesta, hasta ahora, sigue sin quedar del todo clara y toca un patrón que se repite en otros casos de violencia contra mujeres en México. Amenazas que circulan en el entorno cercano de la víctima, pero que no siempre se traducen en una denuncia formal, ni en una respuesta institucional oportuna. La propia autoridad estatal, en los primeros meses, aclaró públicamente que no existían señalamientos directos y formalizados dentro de la investigación respecto a las especulaciones que circulaban en redes sociales sobre posibles vínculos de la víctima con el crimen organizado, o sobre la participación de terceros. Es decir, mientras el público construía teorías a partir de fragmentos de video y de un audio no verificado, la Fiscalía se mantenía, al menos en el discurso público, cautelosa, sin confirmar ni descartar abiertamente ninguna hipótesis. La presidenta Claudia Sheinbaum expresó su solidaridad con la familia de Márquez y aseguró en distintos momentos que el Gabinete de Seguridad Federal colaboraba con la Fiscalía Estatal en el caso y que las labores de indagación y recolección de pruebas seguían en marcha. El cambio más relevante en la postura institucional llegó más de un año después del crimen, cuando el gobierno federal, a través de Omar García Harfuch, no solo confirmó la existencia de una línea de investigación que apuntaba directamente a una célula del crimen organizado, con nombre y liderazgo identificado, sino que además señaló que esa información derivaba de una detención relacionada con otro caso de alto perfil, el del alcalde Carlos Manso. Esto plantea una pregunta que muchas familias de víctimas en México conocen bien. ¿Cuántos casos permanecen sin resolver hasta que por la investigación de otro crimen de mayor visibilidad política, la evidencia converge de forma casi accidental? Hasta el cierre de este guión, Francisco N. seguía en libertad y la Fiscalía General de la República tenía pendiente hacer pública información adicional sobre su presunta participación, incluyendo los detalles que, según Harfuch, permitirían probar que fue él quien pidió a su padre que ordenara el ataque contra Valeria. El caso de Valeria Márquez generó una conmoción particular en México, no solo por la brutalidad del ataque, sino por el hecho de que ocurrió frente a una audiencia en vivo, conectada en el momento exacto en que le dispararon. En cuestión de minutos, fragmentos del video se difundieron por redes sociales, junto con el audio no confirmado sobre el maltrato emocional que Valeria habría sufrido. La combinación de ambos elementos, la violencia física,
documentada en tiempo real y el relato de una posible violencia previa, psicológica, convirtió al caso en un símbolo más de una discusión que México sostiene desde hace años, la de los feminicidios, y la respuesta, muchas veces tardía o insuficiente, de las instituciones encargadas de prevenirlos. Durante más de un año, sin detenidos ni señalamientos oficiales, el caso alimentó la desconfianza hacia la Fiscalía de Jalisco, una institución que, como otras fiscalías estatales del país, enfrenta un historial de bajos índices de resolución en casos de feminicidio. La revelación posterior de una posible orden directa del R1, vinculada a una estructura criminal con nombre y liderazgo identificado, confirmó lo que muchos usuarios habían sospechado desde el principio, que detrás del ataque no había solamente un conflicto personal entre dos exparejas, sino una decisión tomada dentro de una organización criminal con capacidad de ordenar y ejecutar un asesinato en un espacio público, frente a una transmisión en vivo, sin que eso representara, aparentemente, un obstáculo ni un riesgo inmediato de ser identificados. Lo que también quedó expuesto fue la distancia entre la velocidad con la que la sociedad digital reaccionó al crimen, viralizando el video, señalando sospechosos, difundiendo audios sin verificar y la lentitud con la que avanzó el proceso institucional formal. Esa distancia, repetida en muchos otros casos de violencia contra mujeres en el país, es parte de lo que ha llevado a organizaciones civiles y colectivos feministas a insistir en que la reacción pública, aunque genuina, no puede sustituir a una investigación judicial sólida, y que esa investigación judicial sólida, en casos como este, sigue llegando tarde. A la fecha de esta revelación, la investigación seguía abierta. Francisco N. continuaba prófugo. La Fiscalía General de la República tenía pendiente confirmar y detallar formalmente los elementos que, según el gobierno federal, ya vinculaban al hijo del R1, con la decisión de ordenar el feminicidio. Ramón Ángel Álvarez Ayala permanecía detenido, enfrentando al menos 2 investigaciones de alto perfil, la del asesinato del alcalde Carlos Manso y la del feminicidio de Valeria Márquez. Lo que queda, más allá de los detalles legales que aún deben confirmarse ante un tribunal, es la imagen que cientos de personas vieron en vivo esa tarde de mayo de 2025. Una joven de 23 años, consciente de que algo no estaba bien, incapaz de escapar a tiempo de la red de movimientos que la rodeaban minutos antes de morir, sosteniendo un peluche que una amiga le había regalado apenas unos minutos antes. Y una pregunta que sigue sin respuesta completa más de un año después. ¿Cuántas señales de alerta como las que Valeria expresó esa tarde se pierden todos los días en México sin que nadie pueda o quiera intervenir a tiempo? Este guión se basa en la información disponible hasta el 1 de agosto de 2026. Algunos elementos como la autenticidad del audio atribuido a Valeria Márquez y los detalles completos que la Fiscalía General de la República debe presentar sobre la participación de Francisco N. corresponden a una investigación en curso y no han sido acreditados ante un juez. Se recomienda verificar actualizaciones antes de la publicación final.